Eso es lo bonito, hermanos, del poder que ahora existe en las redes sociales. Y quiero felicitar también a todos los pastores, ¿verdad?, que de una u otra manera tienen o han tenido una visión muy grande, poner o tener una iglesia sin paredes. Mis hermanos, con todo lo que hoy está pasando, es necesario que exista una iglesia sin paredes. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos, la mayoría de países donde lamentablemente esta enfermedad ha ido abarcando terreno, los presidentes han puesto en cuarentena a la nación completa, y en varios países, incluyendo Guatemala y parte de los Estados Unidos, se ha puesto como una regla realmente, aunque por un tiempo, que en las iglesias no se hagan servicios cuando pasan de 100, 200 personas. Pero una iglesia que está acostumbrada solamente a estar unida en los servicios, 2, 3 servicios el domingo, pero no tienen una estructura celular donde no hay una manera de poder tener una iglesia fuera de las paredes de un templo, están teniendo grandes problemas hoy en día, incluyendo las industrias, los hoteles, ¿verdad? Todo lo que se mueve por medio del dinero, se están teniendo grandes problemas. Pero la iglesia que mueve su gente fuera de las paredes de un edificio son las iglesias que prevalecen. Y yo recuerdo mucho a un siervo de Dios que decía él en un mensaje que la iglesia de los últimos tiempos que iba a prevalecer iba a ser aquella iglesia que tuviera una fe viva, en primer lugar. Y segundo, una iglesia que fuera más allá de sus paredes. Entonces, si tenemos una iglesia sin paredes, podemos tener ¿qué? 200, 300, 500 más células en nuestra ciudad y llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? Todas las personas deben de escuchar el mensaje de Jesucristo. Y créalo, mis hermanos, que hoy en día el evangelio o la predicación del evangelio está siendo más fácil todavía. Jesús dijo que hasta que este evangelio del reino de Dios fuera predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendría el fin. Y muchos están preguntando hoy en este tiempo, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo viene el fin? Señales se han cumplido, hemos visto con nuestros ojos. El año pasado hubieron 4 lunas rojas, hubieron muchos eclipses solares, y para hoy, ahorita en mayo, el Papa está a punto de decretar hacer una firma de un acuerdo de paz para las naciones. Aparte de eso, está pronosticándose para el mes de abril, supuestamente va a pasar un asteroide cerca de nuestra atmósfera de la Tierra. Entonces, cuando vemos nosotros el panorama exterior y el panorama de la Tierra, incluyendo la política, el avance de la tecnología y la amenaza nuclear que está habiendo hoy en día, porque, mis hermanos, hay una guerra, que aunque usted no lo crea, una guerra cibernética, donde ya las guerras no se pelean como se peleaban antes, de fusil a fusil, o de pistola a pistola, o de ejército a ejército. Ahora las amenazas son diferentes, las guerras se pelean de otra manera, porque estamos en el siglo XXI, y ahora hay una máscara en la que se están de una u otra manera los políticos cubriendo para no dar a conocer el
el plan que viene para los últimos tiempos. Ellos creen que en la mano tienen el timón del futuro de la humanidad. Pero realmente los que amamos y los que creemos en Dios y conocemos las profecías bíblicas, nos damos cuenta que en vez de nosotros, la humanidad, ir avanzando hacia un buen futuro, vamos decayendo, mis hermanos, vamos entrando en una era de un retroceso de nuestro tiempo. Por eso fue que Jesús les dijo a los discípulos: ustedes los dejo aquí en la tierra, a todos ustedes los dejo aquí en la tierra, pero no son del mundo, sino que son de mi reino. Y mis hermanos, yo creo que es tiempo de prepararnos. Si un día usted no puede venir a la iglesia o escuchar un mensaje, le aconsejo a orar en la casa. Aunque sea 10 minutos, 15 minutos, a orar. Y si quiere aprender más de la Biblia, estudie la palabra. Cómprese una Biblia, tenga una Biblia en casa y ojéela, vea. Y si no entiende algo de lo que dice la Biblia, pregunte a alguien que sepa. No le ande preguntando a falsas doctrinas. Pregúntele a alguien que usted cree que sabe. Gloria a Dios. Porque alguien de una falsedad o que quiere atraer gente a su concilio, gente a su grupo, obviamente le va a dar la cara de una moneda. Pero el verdadero evangelio, mis hermanos, dice la Biblia, no consiste en una religión, sino en una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, mis hermanos, no podemos excluir el capítulo 24 del libro de Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vendrán falsos profetas. O sea que la falsedad va a existir. Muchos vendrán en mi nombre, dice. Echarán fuera demonios. Resucitarán muertos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Cuántos han visto alguna vez algún hombre que haya andado por ahí diciendo que es Jesucristo? La falsedad se ha levantado, mis hermanos. Lo que pasa que, mire, para el creyente o la persona que no está 100% conectada con Dios, ve las señales que pasan frente a sus ojos y no se da cuenta, las ignora. Y una de las trampas que el diablo está poniendo o queriendo poner hoy en nuestras mentes es la ocupación. Aún nosotros los pastores, le digo algo, estamos corriendo peligro, estamos en un riesgo también. Porque si nosotros estamos ocupados en las cosas materiales, Jesús dijo: aquel que milita en el reino de los cielos no puede militar también en el mundo. Nuestros ojos, nuestra mirada, mis hermanos, tiene que estar puesta en las cosas celestiales. Amén. Yo sé que muchas veces, mis hermanos, es para lo que menos la humanidad se prepara, para el reino de los cielos, para la eternidad. Pero gloria a Dios, los que, como hoy, venimos a la iglesia y buscamos de su presencia. ¿Cuándo dicen amén? Este tiempo de estar en la iglesia es el mejor tiempo que podemos escoger. Es el tiempo más aprovechado. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas. Hoy vamos a estar hablando el tema sobre los regalos de Dios, o los regalos divinos que Dios nos da. Usted ha recibido mucha clase de regalos de parte de Dios y no los ha notado. Quizás de repente tiene sus hijas, sus hijos, y tienen un hogar, una familia. Esos son regalos. Quizá usted ya es un hombre, una mujer que ya tiene nietos. Esos son regalitos que Dios da. Amén.
Gloria al Señor, ¿verdad? Los que Dios nos da la oportunidad o la facultad de ver hijos y ver nietos, de ver nuestra familia. Entonces, Lucas capítulo 2, el verso 3, vamos a leer al verso 7. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tome su lugar. Uno de los acontecimientos más grandes de todos los tiempos. Jesús de Nazaret, la Virgen María y José. José era un hombre íntegro. María, la Virgen María, era una mujer santa e íntegra. Porque si no hubiera sido santa y no hubiera sido íntegra, quizás Dios no la hubiera escogido o elegido a ella para traer o que diera a luz a Jesucristo, el Salvador de todo el mundo. Hasta ese momento ella no sabía lo que iba a suceder. Sencillamente ellos obedecieron a la orden dada por Herodes de ser empadronados todos. Pero cuando iba camino a ser empadronada o empadronados, ahí vinieron los dolores para dar a luz a Jesucristo. Ahí hay muchas cosas, mucha tela que cortar de acuerdo a la inmensa sabiduría de Dios y al poder que Dios puede tener acerca del alumbramiento. No me voy a meter en ese asunto, pero en sí es un regalo de parte de Dios que Él haya dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, mis hermanos, les voy a hacer un resumen. Entre la ley, los rituales que se hacían en términos religiosos del Antiguo Testamento, a las profecías dadas por Dios a Isaías y algunos otros profetas acerca de la venida del Salvador del mundo. Entonces, cuando empieza a ocurrir esto, ella en ese momento nunca se imaginó que iba a traer dos cosas: la solución y el problema más grande para toda la humanidad. ¿Por qué digo solución y problema? Porque el mundo de hoy está dividido en dos partes. En la parte de los que creemos en el Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías enviado de parte de Dios para salvar a la humanidad del juicio eterno, y como la otra parte, los que no creen. Porque hay gente historiadores que se van a profundidades, que llegan a la conclusión de no creer, y de tanto investigar y investigar, llega el término en que no creen. Porque las cosas de Dios, espirituales de Dios, si no se le une lo que es la fe, es imposible creerlas. ¿Qué nos gustaría a todos los líderes? Hacer un llamado a toda la humanidad a que todos creamos en el Señor Jesucristo.
Pero como no a todos les he revelado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no todos creen. Y el no creer es incredulidad. Y la incredulidad se vuelve un ateísmo. Y el ateísmo es pecado delante de los ojos de Dios, porque se va al otro extremo creyendo en la evolución más que en la creación. Entonces el mundo de hoy en día está dividido en las dos partes. En la parte que creemos, y no solamente creemos y profesamos, sino que predicamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos en la salvación, creemos en que después de la muerte hay una vida eterna y que tenemos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo, sean ricos, sean pobres, científicos, intelectuales, académicos, ignorantes. Pero también está la otra parte, los que no creen. Entonces la Virgen María, en el momento de dar a luz, ahí lo dice, en Belén de Judea no había lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era una persona, en ese momento, una pequeña familia e ignorada por la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Porque si la hubieran tomado en cuenta, por lo menos le hubieran preparado un bonito lugar para que naciera el Hijo de Dios. Pero lamentablemente, como fue ignorada, nunca se imaginó ni Herodes, ni César, ni Poncio Pilato, ni Caifás, que Caifás era el líder supremo de la religión hebrea. No lograron concebir, captar la atención del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea conmigo el verso 8. Ahí mismo el capítulo 2, el verso 8. Vamos a leer hasta el 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta era la noticia que traía el ángel del Señor. O sea que, mire, los pastores estaban cuidando el rebaño. Era una época entre el mes de abril y mayo que cuidaban los rebaños. Y de repente el ángel de Dios aparece a estos hombres pastores de ovejas y estaban cuidando ese rebaño. Y él les da la misión, les da la señal y les dice hacia dónde deberían de dirigir su mirada. Y les dice: la señal es que van a ver al niño acostado en un pesebre, lo van a ver en pañales. Mis hermanos, yo no sé cuál sería la reacción de nosotros el día que se nos aparezca un ángel del Señor. A veces le decimos al Señor: Señor, quiero ver tu rostro, Señor. ¿Cuándo le han dicho al Señor así alguna vez? Señor, envía un ángel que me hable.
El problema está que no le decimos qué clase de ángeles queremos que Dios nos mande. Y a veces Dios nos puede mandar un mensajero a darnos una palabra de parte de Dios para que nosotros entendamos lo que es su palabra. A veces Dios nos envía ángeles de diferentes formas. Un ángel te puede ir a invitar para que vayas a la iglesia. De repente vas a tener un accidente, vas a tener un problema en la casa y hay alguien que se te presenta y te dice: no, hoy no vaya a trabajar, ¿verdad? O de repente te dice: no, hoy no es día de tal cosa. A mí me han pasado cosas curiosas y digo yo, gracias a Dios que se me apareció alguien enviado de parte de Dios para evitarme este problema. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos para percibir lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces esta fue una manifestación de las huestes espirituales de Dios que acompañaban a los ángeles. Esta hueste espiritual, mis hermanos, son seres creados por Dios que no tienen un cuerpo físico. Por eso la Biblia no los llama como ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Porque los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ellos tienen cuerpos. Pero la hueste espiritual es una región espiritual de Dios. El libro de Apocalipsis lo llama que su aspecto de ellos están llenos de ojos por dentro y por fuera, que todo lo ven, todo lo examinan. Ellos tienen la capacidad de moverse a una velocidad extraordinaria, si no es decirlo, a la velocidad de la luz. Ellos pueden transportarse de un lugar a otro en cuestión de segundos o milésimas de segundos. Pero allí se desaparecen estas huestes espirituales juntamente con el ángel enviado de parte de Dios a los pastores. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero vea conmigo lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vea conmigo el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el objetivo principal de Dios de enviar a su Hijo unigénito fue salvar al mundo y no condenar al mundo. Yo por eso a veces no comparto con muchos que andan predicando solamente juicio y sienten que los cachos del Apocalipsis van a caerles encima de la casa. Mientras usted y yo vivamos en esta tierra, hay que vivir la única vida que vamos a tener en esta tierra. Y cuando el Señor venga o la muerte nos sorprenda, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Al menos yo tengo que estar seguro de eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces dice que de tal manera Él amó. La primera parte es que Él amó al mundo. Y cuando el Señor ama, Él no anda preguntando si eres pecadora, si eres pecador. Él no anda preguntando nada. Sencillamente el Señor nos ama. ¿Eres o no eres pecadora? Es más, entre más pecador es uno, más el Señor lo ama. Porque ese es el mal concepto que muchas veces tenemos hoy en las iglesias, que creemos que porque hay acontecimientos a nivel mundial, ya las profecías se cumplieron y la venida del Señor está cerca y que va a haber gran juicio sobre la tierra. Si el Señor todavía no ha venido, es porque sigue amando a la humanidad.
Es que mis hermanos, mire, nosotros muchas veces somos muy buenos para destruir, pero pocos buenos para edificar. A Dios le costó construir o inventar el globo terrestre. No fue fácil. Como no fue usted y yo el que trabajamos, nos importa poco. A muchos predicadores de hoy en día le importa poco. Todo el tiempo dicen que sí, que hay puro juicio. Claro, yo creo en las profecías, yo creo en la palabra, pero hay palabra que es para hoy y es palabra que hay para mañana, dentro de 20 años, dentro de 40 años, dentro de 50 años. Hay palabra que no es para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces al Señor le costó 6 días de trabajo. Y la Biblia no dice qué clase de días eran. Porque mucha gente dice, ay, 6 días, en 6 días el Señor hizo todo lo que existe. Pero la Biblia no dice de cuántos días o cuántos años constaban esos días. Si la Biblia dice por ahí en un versículo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces es posible que le haya costado al Señor 6000 años en construir el planeta Tierra. No fue un espacio así rapidito. Hizo los árboles, hizo los animales, hizo la tierra, hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo los ángeles, los arcángeles, los querubines. De último lo hizo al hombre y a la mujer. Y ahora nosotros los hombres y las mujeres somos buenos para destruir, mis hermanos. Talamos los árboles, cortamos los árboles que podamos, le meten tractor a los terrenos, le sacan agua, le sacan petróleo, el gas, el uranio, el agua la contaminamos, el planeta Tierra está siendo contaminada, la atmósfera. Todo está siendo contaminado. Ahora mire, el hombre ya no está satisfecho con la tierra. Ahora se han ido al espacio exterior a ver qué encuentran más allá. Y a la pobre luna, mis hermanos, la están bombardeando cada poco. Por ahí supe yo que los científicos le han ido a tirar 200 dinamitas a la luna para abrir un cráter, para buscar agua. Y la pregunta es, ¿no hay agua suficiente en la tierra que andan buscando agua en el espacio exterior? Tanta es la avaricia, tanto es el orgullo del hombre de hoy en día que andamos explorando el mundo exterior. No nos conformamos con este planeta Tierra tan grande que Dios lo hizo y tan hermoso que Dios lo hizo. Entonces la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si el mundo no fuera tan importante, si usted y yo no fuéramos tan importantes para Dios, entonces Dios no hubiera mandado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora bien, escuche bien esto, porque la mayoría de plagas que se están dando en la humanidad no es que sea la voluntad de Dios. Ay, pastor, va a decir alguien. No, a veces no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros creamos el problema. Y después andamos tronándonos los dedos, echándole la culpa a todo mundo, que todos tienen la culpa. Mis hermanos, el día que el planeta Tierra se quede sin atmósfera o sin aire, hermanos, estamos fritos. El día que los dos polos, el polo norte y el polo sur, se derritan totalmente, mis hermanos, este planeta va a tener caos terrible. Entonces sí creo yo que ya los apocalipsis ya llegaron.
Cuando yo vea que el tercer templo de Jerusalén se ha construido y que se empiezan a hacer los sacrificios que se hacían en el tiempo antiguo, entonces ya está cerquita al fin. El día que yo vea que los gobiernos de la tierra en su plenitud están reconociendo a Jesús, y aunque no todos van a ser salvos, pero la mayoría de ellos van a llegar a tener un pleno entendimiento de quién es Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Usted se preguntará por qué. Porque dice la Biblia que en aquel día el Señor, cuando nos llame a juicio, no dará por inocente a nadie. Ya sea rico, sea pobre, sea gobernante, sea líder, sea pastor, evangelista, sea músico, sea lo que sea. Por eso es que el mayor objetivo por el cual venimos a la iglesia no es a otra cosa, mis hermanos, más que adorar a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira lo que dice Juan capítulo 20, el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Mis hermanos, sin el Espíritu Santo la iglesia está muerta. El día que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, mis hermanos, no tenemos nada que hacer ya. Ahí dice la Biblia que los discípulos al principio no tenían el Espíritu Santo, y Él les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es tan importante y tan necesario en nuestras vidas que usted y yo debemos de cuidar nuestra relación con Él. No importa si usted dice: ay, pastor, es que yo ya día. No importa, usted siempre ame al Espíritu Santo. Y si aún el Espíritu Santo le recuerda áreas en las cuales usted ha caído y se ha descuidado de la presencia del Espíritu Santo, pídale perdón, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a perdonar así, rápido. Es que Dios no es como nosotros. Si usted me ofende a mí y me pide perdón, dice uno: yo lo perdono pero no olvido, dice uno. Que me la vuelve a hacer. No, Dios no. Dios lo perdona y borrón y cuenta nueva. Es más, dice la Biblia: si tus pecados fueren negros o fueren rojos como el carmesí, yo, dice el Señor, los haré blancos como la blanca lana. Así lo hace el Señor. Eso no quiere decir que debemos de vivir todo el tiempo pecando. Errores vamos a cometer, y errores es de humanos. Pero mis hermanos, no hay que vivir pecando, porque tarde o temprano te va a pasar factura al Señor. Y un día te va a decir: hey, ya, cálmate. 7 veces, 70 veces 7. Es más, las 399 se terminaron. Así que te cae el golpe. A veces necesitamos el somatón, mis hermanos. A veces necesitamos el golpe para sacar la experiencia viva de parte de Dios. Pero no esperemos eso. Primero de Corintios capítulo 12, el verso 7. Mire lo que dice. Y con esto termino. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, a otro de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
quiere. O sea que cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, no sé si te ha pasado alguna vez, dices, yo tengo un presentimiento que algo va a pasar. Lo que te falta ahí en ese momento es doblar rodillas y orar a Dios para que Dios te diga qué es lo que va a suceder. Porque de repente es un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios para tu vida, que Él te quiere enseñar lo que viene en 2, 3, 4 años más adelante. O no sé, de repente tienes un don, el don de fe, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos puede dar todo lo que necesitamos para cumplir su obra en el reino de los cielos. El problema de nosotros está que a veces lo tenemos, no lo entendemos, y si lo entendemos, no lo ponemos en práctica. Y lo que Dios te ha dado no es para que tú te duermas con los talentos. Y yo sé que el enemigo usa a diferentes personas para querernos debilitar en el desempeño de nuestros privilegios, en el desempeño de nuestros talentos. Pero tú y yo no podemos dejar de decir, ay, no lo hago porque no sé qué. No, levanta tus manos, adora a Dios, y mientras puedas, haz la obra que el Señor te mandó a hacer.